yo como psicoanalista, ¿no? La importancia que tiene en el ser humano la cosa narrativa, ¿no? Estábamos justamente hablando, y yo le dije, mira, yo voy a empezar por ahí, por hablar de lo narrativo, ¿no? Yo podría decir la otra hija de Marx, Laura, casada con uno de los líderes, Lafargue, en la Comuna de París. Entonces tiene una riqueza histórica muy emocionante, muy sensible, muy heroica, muy apasionante, y en medio no se pierde el hilo de la vida familiar, el hombre de carne y hueso, ¿no? Porque esto, quiero decir, yo no sé si a algunas personas, cuando esto no desdice nada de todos los otros méritos y aportes que puede haber tenido Marx, pero es el hombre de carne y hueso, que está también entonces en lo que yo llamé un poco en contrapunto con la lucha de clases, la lucha amorosa. Y en todas esas vicisitudes, de eso no hay. Bueno, voy a traer dos fotos, déjenme enseñárselas un momentico. Esta es la foto perfecta para la portada del libro, en donde sale el grupo familiar, un grupo familiar ampliado, los dos viejos, Marx y Engels, y en un círculo amarillo en el medio, jovencita, Eleonor. No sé si tienen presente que Marx tuvo un hijo ilegítimo, el único hijo varón que sobrevivió a esa mortalidad londinense victoriana. Era un hijo legítimo en condiciones absolutamente telenovelescas, y él solía decir, este hijo legítimo, que él era el único superviviente de la pareja Marx-Engels, que su padre era Marx y Engels. Y efectivamente, esta es una foto tomada en el Hampstead Heath de Londres. Era un sitio donde eran muy pobres Marx y Engels, la familia Marx, y ahí era donde hacían picnics. Y quiero llamar la atención hacia el kepis que tiene Eleanor. Es un kepis de la caballería del ejército unionista de la guerra de secesión norteamericana. Ella era partidaria de Lincoln y le mandaba cartas a Lincoln con consejos. Tenía 12 años, consejos estratégicos, y se los encomendaba a su papá. Le decía, bueno, ya que tú vas al museo británico a estudiar, deja esto en el buzón. Jamás les envió, y para ella fue realmente un shock descubrir el atadillo de cartas que tenían como membrete señor Abraham Lincoln, Casa Blanca, Washington DC, que Marx jamás envió. Pero esta foto es una rareza, y a mí me pareció que valía la pena ponerla en la portada. No es la única suicida. De las 3 hijas de Marx que sobrevivieron, 2 se suicidaron, ¿no? Interesante, Watson, ¿no? Bueno, déjenme mostrarles las fotografías entonces. Mire, sentados en una reunión, esta es una escena familiar, pero aquí aparece Ana y Freud en ya un congreso en La Haya. Ajá. Lo pasan. Ajá, pero esta que... Sí. Esta es una foto absolutamente romántica, ¿no? Entonces, bueno, y entonces, claro, en cualquier caso cotidiano, pues es una hija que se lleva muy bien con su papá, pero el asunto es que, bueno, Ana quedó atrapada en esa devoción al papá hasta en los últimos días, ¿no? Incluso Ana y el doctor Schur, que era el médico de Freud, entre ellos dos, bueno, entre los tres, deciden una cosa tan dramática como la muerte de Freud, que por eutanasia decide que ya no quiere, pero ella participa como si fuera la mujer de Freud, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que estas cosas pasan, y también pasan con hombres, digamos,
de un prestigio por su madurez, su creatividad, sus aportes a la humanidad, en la trama cotidiana de la vida familiar, de los amores de todos los días, también le pasa, bueno, lo que el mismo Freud planteó como un gran escándalo, que hay una vida amorosa con unos poderes extraordinarios y unos riesgos extraordinarios que arrancan desde la infancia. Bueno, esto lo digo para decir, dar lo verosímil, que es la atrevida propuesta. Bueno, yo no sabía tantas cosas sobre este libro, y uno nunca deja de aprender, ¿no? Exacto. Pero bueno, mil gracias por ese introito, y al paso que Carlucho hablaba, yo hice unas notas, no se alarmen, sino para como ayuda a memoria. A mí me da la impresión que el tipo de coloquio que se puede entablar con un autor de ficciones, de un tiempo a esta parte, digamos desde mediados del siglo pasado y buena parte de estas 2 décadas que han transcurrido, me sorprende que muchas de las entrevistas que uno lee y transcripciones de conversaciones o de conferencias, casi todas tienen que ver sobre el misterio de la invención literaria, que es una función de la psique humana y del espíritu humano, bastante inacible, y tal vez por eso mismo no ha sido objeto de estudio de los especialistas, como pudo haber sido Freud, que por cierto tenía muy mala opinión, igual que Platón, de los artistas, ¿no? Él decía que hasta donde se me alcanza, que eran un objeto de estudio bastante, era como estudiar nubes, ¿no? Bien, en el caso mío me importa mucho comentar 2 cosas. La experiencia, pues, de escribir esto pasa por un elemento autobiográfico, y es muy descortés ponerse a referir cosas de uno mismo, pero como tantos venezolanos, tantos latinoamericanos de mi generación, yo fui un joven comunista, pero carnetizado y activista, y llegué incluso a ser un aparachí, o sea, llegué a tener un sueldo del partido. Pero siendo venezolano me irritaba muchísimo en mi primera juventud y en la adolescencia la supina ignorancia de los temas marxistas que dejaban ver mis compañeros, pues, tanto en el liceo como... Yo no hice política universitaria, pero a mí me asombraba como la ligereza con la que aceptaban las fórmulas, las consignas y toda esa narrativa, para usar la expresión posmoderna, de la que se imbuye una persona cuando decide que es marxista, ¿no? Entonces, a mí me pasó que yo estudié matemáticas en la Facultad de Ciencias, y a mí me parecía, muy rápidamente me pareció que el marxismo era facilón. Después descubrí que Leszek Kolakowski, el filósofo polaco, opinaba lo mismo, con mucha más propiedad que yo. Es muy facilón, eso que llaman el marxismo vulgar, el marxismo que permite explicarlo todo, sobre todo a posteriori, ¿no? Entonces nos damos cuenta que los marxistas siempre explican por qué es que las vainas no funcionaron. O sea, nunca dice que esto va a funcionar, sino... Bueno, esa creo que es la primera disposición que me imbuye en mi vida, de la que me imbuyo en la vida, de saber más sobre esto, seguramente en los primeros años para dragonear de que estaba más enterado, ¿no? Pero a donde quiero llegar es a transmitirles la idea de que nunca fui un radical, siempre me sentí un moderado. Recuerdo que tenía discusiones con una novia que decía que yo era un pitiyanqui de izquierda, y que me dice: tú lo que quisieras es un diputado del PCI, ¿no? Del Partido Comunista Italiano. Sí, eso me gusta más que la idea de que me den un tiro asaltando un banco, ¿no? Bueno, en todo caso, me impresionaba mucho la ignorancia sobre los temas marxistas, y dediqué muchos años, no diré de años de 360 días, pero sí mucho tiempo a enterarme, y creo que, y estoy seguro, pues, de que la inclinación por el teatro y la literatura
me llevó a interesarme más por las vidas privadas de los grandes utopistas del siglo XIX. Me llamaba mucho la atención por qué Bakunin era como era, y me preguntaba quién rayos había sido realmente Marx. Poniendo a salvo lo que yo opine del marxismo como doctrina, el hecho es que la historia de estos utopistas, de estas personas que a mediados del siglo XIX querían cambiar el mundo y que además pensaban que efectivamente el derrumbe capitalista estaba a la vuelta de la esquina, habían convivido muchísimas personas de diversos orígenes: Bakunin, Chernyshevsky, Herzen, Marx, poetas que hoy todavía veneramos como Heine. Toda esa gente anduvo revuelta, y a mí me interesaba era eso, de qué hablaban en las tabernas, cuáles habían sido sus relaciones, qué había pasado con ellos. Y bueno, para hacer de una historia larga una historia corta, pues sí, un buen día me di cuenta que yo tenía anaqueles de temas marcianos más que de marxismo, no sé si me explico, ¿no? O sea, estaba más imbuido de cómo era el Londres victoriano en el que vivió Marx, que de lo que él pensaba realmente del tema de los cartistas, por ejemplo, ¿no?